si usted conoce a Dios, si usted sabe la clase de Dios que tenemos, y como quiera, se preocupa todo el tiempo, eso es más grave. Porque entonces no estamos hablando de falta de conocimiento, estamos hablando de incredulidad. Y eso, mi amado hermano, es un pecado grave. No saber acerca de Dios es pecado. Ser negligente en saber acerca de Dios es pecado. Pero no creer en el poder de Dios cuando sabemos el poder que Dios tiene, no creer en la bondad de Dios cuando sabemos que Dios es bueno, entonces es un pecado más grave. Yo debo asumir que si vivimos en ansiedad, cualquiera de nosotros, se debe a la primera causa. Eso espero. Que sea porque no sepamos bien. Esa es la razón de este mensaje. Porque en el pasaje de Lucas podemos ver que nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones se originan en el desconocimiento de 6 aspectos de nuestro Dios. Desconocer 6 aspectos de Dios es lo que causa nuestra ansiedad. Y la semana antepasada vimos 2 aspectos. Hoy veremos con la ayuda de Dios otros 2 y terminaremos, si Dios quiere, la semana que entra viendo los 2 últimos. Entonces, hace 3 semanas vimos primero que nuestra ansiedad se origina porque hemos fallado en entender las prioridades de Dios. Nos falta entender las prioridades de Dios. Mire qué dice el versículo 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestir. Otra manera de decirlo es, ustedes existen por una razón más grande que solo comer y solo vestirse. Los animales, ellos sí, los animales existen solo para comer. Los maniquís, ellos sí existen solo para vestirse, es su único propósito. Pero nosotros ni somos animales, ni somos maniquís. Entonces, de eso se trata. Que entendamos que la idea básica es que para aquellos que estamos en el reino de Jesucristo, porque Dios nos trajo a ese reino, estamos por una razón, y esa razón es cumplir el propósito que Dios nos asignó en su reino para su gloria. Y por lo mismo, porque estamos en su reino por una razón, Él nos va a sustentar para que cumplamos ese propósito. Si Dios tiene un propósito para usted y para mí, ¿no cree que es ilógico pensar que Dios nos deje al garete a ver si podemos cumplir ese propósito? No. Dios nos va a sustentar, Dios nos va a dar lo que necesitemos para que nosotros no tengamos el pretexto de decir, pues no me sustentaste, no pude cumplir el propósito que tenías. Dios se encarga de nuestro sustento. Ahora, eso no quiere decir que tenemos permiso para ser desobligados. No. Nosotros debemos ser sabios, fieles, buenos mayordomos de Dios, pero no podemos dejar que nuestro sustento y el sustento de quien amamos se convierta en una losa para nuestros corazones. Porque esa losa, mi amado hermano, la carga Dios por usted y por mí. Debemos entonces entender y clasificar nuestras prioridades. Y nuestra prioridad es el aspecto espiritual. Entender qué propósito tiene Dios para nuestras vidas y cumplir ese propósito. Si podemos entender que Dios quiere
que cumplamos ese propósito, que vivamos nuestras vidas para darle gloria. Entonces podemos entender que Él se hará cargo de nuestras vidas y entonces podremos vivir sin ansiedad. Esa es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que usted y yo cumplamos el propósito que tiene para nosotros. Si podemos entenderlo, entonces podremos vivir sin ansiedad. En segundo lugar, tener ansiedad es fallar en entender la provisión de Dios. No solamente hemos fallado en entender su prioridad, pero hemos fallado en entender su provisión. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y luego el Señor pregunta, ¿no valéis mucho más vosotros que las aves? Y el Señor Jesús da una magnífica ilustración de la provisión de Dios a través de los cuervos. Porque es un hecho que todos los cuervos que hay, yo no sé cuántos hay, pero todos los cuervos que hay, por todo el tiempo que existan, Dios los va a sustentar. Todos los días de la vida de todo cuervo, Dios le va a dar su alimento. Todos los días. Un cuervo no se va a quedar ni un solo día sin comer. Ahora, si un cuervo que solamente de una manera muy limitada da gloria a Dios, los cuervos le dan gloria a Dios, pero de una manera muy limitada. ¿Qué puede hacer un cuervo? Un canario le da gloria a Dios cantando, los cuervos no cantan, ¿sí? Un pavo real le da gloria a Dios porque uno lo ve y contempla la belleza que Dios es capaz de crear. Los cuervos no tienen belleza, ¿sí? Los cuervos son feos, ni cantan tampoco, pero le dan gloria a Dios, de una manera limitada, pero se la dan. Entonces, si Dios alimenta a los cuervos, que solo de esta manera limitada le dan gloria, ¿no cree usted que Dios se va a encargar de darnos nuestro alimento todos los días también, a usted y a mí, que tenemos una capacidad mucho mayor, una obligación mucho mayor de darle gloria a Dios? Claro que nos la va a dar. Si se la da a los cuervos, ¿cómo no nos la va a dar a nosotros? Las aves, con su trabajo, que solo consiste en recoger lo que Dios le da, es todo lo que hacen las aves. Ellos no se preocupan por conseguir el alimento, ellos nomás se preocupan por levantarlo del suelo o de los árboles y llevarlo a su boca y dárselo a sus polluelos. Pero con ese trabajo le dan gloria a Dios todo el tiempo. ¿Qué hacemos usted y yo? Bueno, a nosotros Dios nos proveyó de la capacidad de trabajar y de obtener mediante nuestro trabajo el sustento para nosotros y para quienes amamos. Pero Dios va más allá. Porque si a través de nuestro trabajo, por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos 15 o 20 o 22 horas al día, y aún así la fuente de nuestro trabajo no es suficiente para cubrir nuestra necesidad, Dios provee lo que nos haga falta siempre. De mil maneras que tiene Dios. A veces de la manera más inesperada. A veces de la fuente que menos pensamos. Aunque casi siempre lo hace a través de quienes nos aman. Eso debemos verlo también como una provisión de Dios. El que haya alguien que se preocupe por mí. El que haya alguien a quien le importo y que esté dispuesto a ayudarme. Esa es parte de la provisión de Dios. Y sea de esta manera, o sea, repito, de la forma menos esperada, Dios siempre se encargará de proveer. Eso
Eso fue lo que vimos la semana pasada. Para vivir sin ansiedad debemos entender las prioridades de Dios y la provisión de Dios. En tercer lugar, preocuparse es fallar en entender el derecho que tiene Dios. Dios tiene derechos inalienables. Y si fallamos en entenderlos, entonces tendremos temor y ansiedad. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un poco? Pues si no podéis ni aun en lo que es menos, ¿por qué os afanáis con lo demás? La Escritura, mis amados hermanos, se refiere aquí más a lo largo de nuestras vidas que a nuestra estatura. El uso que el Señor Jesús hace aquí del codo es metafórico, es analógico. Es una analogía lo que está usando el Señor Jesús aquí. Mire, el codo era una unidad de medida antigua. El codo corresponde a la distancia que hay entre el codo, por eso se llama codo,